Bienvenidos a un nuevo episodio de La Voz de Consultor Salud. En el marco del Día Mundial de Cáncer de Cabeza y Cuello, nos acompaña un referente en esta especialidad. Está con nosotros el doctor Adonis Tupac Ramírez Cuellar, médico y cirujano especialista en cirugía general y cirugía de cabeza y cuello, con formación avanzada en robótica, microcirugía reconstructiva y oncología. El doctor Adonis combina su práctica clínica en la Clínica Rosales y la Clínica Los Nevados de Pereira con la docencia, la investigación reconocida por Colciencias y el liderazgo gremial. Además, es un impulsor de un concepto fundamental en tiempos actuales, la salud empática, buscando devolver la humanidad e integridad a la atención médica. Doctor, bienvenido a La Voz de Consultor Salud. Gracias por estar con nosotros hoy. No, gracias a usted por permitirme o por permitirnos tener este espacio a no solo yo como cirujano de cabeza y cuello, sino a todos los cirujanos de cabeza y cuello del país que conmemoramos esta fecha que es muy importante y que seguimos insistiendo en la importancia de tener estos espacios para educar no solo al médico, al especialista, sino a la comunidad, que es lo más importante y el papel más importante que tenemos como médicos, educar a la comunidad. Claro que sí, doctor. Para empezar, este día busca habilitar un grupo de tumores que muchas veces no tienen la misma atención pública que otros cánceres más reconocidos. ¿Por qué es importante hablar específicamente del cáncer de cabeza y cuello y qué deberían entender los pacientes y los equipos de salud sobre esta enfermedad? Mira, en este momento hay una epidemia de cáncer de cavidad oral asociado a VPH. Entonces, apenas estamos empezando a tener las estadísticas donde encontramos cáncer de cavidad oral que es de base de lengua, orofaringe, hipofaringe, asociado al virus del papiloma humano, que son los mismos que producen el cáncer de cuello uterino. O sea, estamos hablando de otra enfermedad de transmisión sexual que es el cáncer de cavidad oral asociado a VPH, que comienza a incrementar y es el cáncer de mayor diagnóstico en los últimos 5 años. Entonces, si hay un problema de salud pública que tenemos que visibilizar, sino que se desconoce porque desafortunadamente son pacientes que llegan en estadios avanzados, donde realmente por esa falta de conocimiento y por esa falta de información y información no lo hacemos tan visible, pero sí creo que en estas fechas es importante visibilizar eso. El cáncer de cabeza y cuello mm, cubre toda esta zona. Entonces, vamos a cubrir las áreas de senos paranasales, nasofaringe, orofaringe, laringe, lengua, hipofaringe, mandíbula, ganglios del cuello, tiroides, paratiroides, básicamente parótidas, glándulas salivales. Todas estas son las áreas que cubrimos como cirujanos de cabeza y cuello, y en todas esas áreas pueden existir cáncer de cabeza y cuello, y a eso es que va esta fecha, a poder visibilizar esas áreas, a poder visibilizar esta especialidad y concientizar acerca de la aparición realmente de síntomas o signos asociados a cánceres en esta área. Bueno, doctor, uno de los grandes retos en estos tumores es que los síntomas iniciales pueden confundirse con molestias comunes. ¿Cuáles son las señales de alarma que no deberían ser ignoradas por pacientes, médicos, cirujanos e incluso odontólogos? Mira, cualquier lesión en la cavidad oral y lengua que pase en 2 semanas y no cicatrice, una úlcera en la lengua, una úlcera en la mejilla, una úlcera en la encía, que después de 2 semanas no cicatrice, ojo, eso no es una infección y como mínimo tiene que ser valorado por un especialista y tomar una biopsia. Segundo, una disfonía o ronquera por más de 2 semanas persistente. Paciente que está ronco, ronco, ronco y persistente 2 semanas, o que es frecuente y recurrente. Hay que descartar cualquier síntoma o cualquier tumor a nivel de la laringe. Tercero, cambios abruptos en la voz, ya lo hemos dicho, cambios abruptos en la voz, sensación de nariz tapada o mal olor en la boca, nariz tapada. También nos puede hablar de tumores a nivel de los senos paranasales, sangrado por nariz, sangrado por boca. Hay que descartar estos síntomas muy importantes que son como los cardinales que tenemos para poder hacer un diagnóstico temprano y recalcar que obviamente a veces el primer profesional que ve sus lesiones es el odontólogo. Por eso es muy importante que nosotros, así no tengamos ninguna, entre comillas, lesión, hagamos una visita recurrente a nuestro odontólogo, que son mínimo una visita semestral, para no solo que le vean los dientes, sino que vea la cavidad oral, porque es el que primero va a detectar estas lesiones, o incluso el mismo médico general cuando llega la persona diciendo que tiene algo que le molesta en la boca, que es muy importante, y recalcar el examen de cavidad oral es muy importante. No solo verla, sino tocar.
tocar la lengua, tocar la mejilla por dentro, todo eso que a veces no nos lo enseñan en el pregrado. Es importante recalcar que la cavidad oral también no solo se observa, sino que también se toca. Doctor, en este tipo de cáncer, como en todos, el tiempo hasta el diagnóstico puede cambiar el pronóstico, la complejidad del tratamiento y la calidad de vida posterior. ¿Qué tan frecuente sigue siendo que los pacientes lleguen en etapas avanzadas y qué consecuencias tiene esto para el manejo clínico? Muy frecuente precisamente por desconocimiento, por falta de contar con mayores especialistas en el área. Y ahora pues creo que no es un secreto que la eficiencia del sistema de salud que hace que estos pacientes terminen de una EPS en otra EPS, de un servidor en otro servidor, y que cuando lleguen han hecho un diagnóstico temprano, sobre todo cánceres de piel, que también vemos nosotros, han hecho un diagnóstico temprano de una pequeña lesión, y cuando llegan ya con tumores avanzados, los cuales, ¿qué hace? Es atroz que estos pacientes comiencen a andar de un sitio a otro, que supuestamente por negar servicios y por no gastar dinero, las entidades prestadoras de salud hagan dar tanta vuelta a estos pacientes. Si una lesión que te digo, te pongo valores, una lesión inicialmente en piel o en cavidad oral, que puede haber tratado incluso el dermatólogo o incluso el odontólogo y puede costar un peso, cuando nos llega a nosotros puede costar a esa proporción 1.000, 100.000, 1.000.000 de pesos, con grandes secuelas, con tratamientos múltiples, una cirugía, una enfermedad que puede haber sido tratada solo con cirugía, terminamos con quimioterapia, con radioterapia y con un pronóstico que ya es ominoso para el paciente. O sea, ya vamos corriendo detrás de la enfermedad, no somos capaces de detenerla. Entonces, creo que eso es muy importante en el cáncer de cabeza y cuello. Son cánceres que deben ser diagnosticados tempranamente para poder tener una alta posibilidad de curación. Y hay que tener en cuenta que en cabeza y cuello los cánceres dejan muchas secuelas en la voz, en la apariencia física y secuelas de funcionales, de glutorias, olfatorias. Entonces, son tumores que si logramos detectar a tiempo, el paciente le va a ir muy bien y las secuelas van a ser mínimas. Doctor, como lo mencionaba, en Colombia la atención oncológica enfrenta desafíos de acceso, oportunidad diagnóstica y articulación entre niveles de atención. ¿Cuáles son hoy las principales barreras nacionales para detectar y tratar oportunamente el cáncer de cabeza y cuello? Vuelvo a recalcar, lo primero es el desconocimiento. Nosotros tenemos que seguir insistiendo desde que lo hacemos desde la Asociación Colombiana de Cirugía de Cabeza y Cuello, de diferentes grupos. Yo soy tutor de un grupo de interés en cirugía de cabeza y cuello, donde tenemos médicos, especialistas, estudiantes y hacemos jornadas de capacitación, jornadas de educación y sobre todo es muy importante seguir insistiendo en la educación en salud, no solo al profesional, sino al paciente, al, a la persona que sepa consultar a tiempo. Esa es una primera barrera, la falta de educación. La segunda barrera es no contar con todos los recursos necesarios a veces. Imagínate, yo trabajo en Pereira, estoy en Risaralda, trabajo también en dos sitios muy importantes que son Oncólogos de Occidente, que es lo que recibe gran parte de la población oncológica, y en la Liga contra la Liga Más Salvar Vidas, que es otro de los sitios oncológicos muy importantes de la región. Nosotros recibimos pacientes de Chocó y muchas veces el diagnóstico es tardío por falta de recursos y por falta de educación. Ese es el primero. Segundo, la necesidad de más especialistas con formación y con la capacidad de tratar esas enfermedades, a veces cuando son avanzadas, eso nos pone también con una gran barrera. Y ahora, supremamente importante es que la barrera es que el sistema de salud está negando servicios. Y el paciente termina de un lado a de un lado en otro y haciendo una vuelta y llegando nuevamente a veces donde el cirujano clásico, yo lo veo yo, doy una orden, pido unos exámenes y el paciente resulta que vuelve a los 6 meses, 8 meses después, porque lo han tenido dando vueltas por todo lado, por diferentes ciudades. Entonces creo que la barrera más importante, no solo la educación en salud, sino es la falta de recursos del sistema de salud y, me perdonan la expresión, la perversidad del sistema de salud en este momento. Doctor, desde la perspectiva regional, América Latina comparte problemas de inequidad, fragmentación y concentración de especialistas, como ya no lo menciona. ¿Qué diferencias o similitudes observa entre Colombia y otros países de Latinoamérica en el abordaje de estos tumores? No hay muchas, no hay muchas. Creo que de los países donde pudieran estar un poco mejor porque cuentan con mayores especialistas en esta área serían Chile o Argentina, de los que podrían estar un poco mejor en el abordaje, en el acceso. Obviamente en México también tienen muchos especialistas, pero también es una población mucho mayor, pero casi que compartimos las mismas inequidades.
de los sistemas de salud casi que compartimos. Si uno se encuentra con los colegas de diferentes países en los congresos, casi que termina uno diciendo el diagnóstico es tardío, el diagnóstico a veces no se hace a tiempo precisamente por todas esas trabas que tienen los pacientes. Obviamente, si comparamos, puedo salir un poco la pregunta, pero si comparo uno con sistemas europeos, yo me formé como cirujano de cabeza y cuello en el Instituto Europeo de Oncología en Milán. Obviamente, el diagnóstico era muy raro ver un paciente con una lesión de avanzada, realmente muy raro, porque el paciente podía tener acceso rápidamente al diagnóstico y al tratamiento quirúrgico y al tratamiento oncológico. Entonces, creo que esa falta de recursos es lo que hace el problema. Y a eso es lo que tenemos que nosotros trabajarle a que contar con mucho más recursos, con mucho más personal formado, calificado, porque es una cosa es tener personal formado, otra tener personal formado calificado, que puedan atender los pacientes de forma adecuada, porque ¿qué hacemos si tener personal formado que atiende al paciente de forma inadecuada y el paciente pierde la oportunidad de una cirugía porque quedó mal operado? Entonces creo que también todo eso debemos insistir en el sistema. Doctor, la cirugía sigue siendo una herramienta central en muchos casos, pero ha evolucionado con nuevas técnicas, reconstrucción, microcirugía y cirugía robótica. ¿Cómo han cambiado las posibilidades terapéuticas para estos pacientes en los últimos años? Bueno, mira, te voy a empezar como el cáncer más frecuente, el cáncer de tiroides. En este momento, si son tumores pequeños, tumores de incluso que nosotros llamamos T1, T2, menores de 2 centímetros, menores de 1 centímetro, pueden ser o vigilados de forma ecográfica, o sea, hacer una vigilancia sin operar, o incluso hay nuevas herramientas que contamos en este momento, como hacer ablación con radiofrecuencia para tratar a estos pacientes. Incluso pacientes con cáncer de tiroides con metástasis muy pequeñas, ganglionares repetitivas, uno puede también hacer ablación por radiofrecuencia. En cáncer de cavidad oral ha cambiado mucho, contando con el abordaje robótico. En el país tenemos muy pocos robots, pero también podemos hacer un abordaje que se llama TOS, que es la cirugía transoral guiada por endoscopio, como se hace una laparoscopia, pero en boca, donde podemos tumores pequeños de cavidad oral operarlos y hacer algo que se llama desescalamiento terapéutico, que es que el paciente tenga o no tenga radioterapia y pueda tener solo manejarse con un tratamiento bimodal o unimodal, o cirugía más quimio, sí, evitando la radioterapia que provee muchas secuelas. Esto todo contamos de este avance y sobre todo la robótica ha tenido mucho avance, pero en el país todavía es muy complejo porque los costos son altísimos para implementar cirugía robótica en todo el país. Entonces creo que ahí hay una, una gran posibilidad de poder hacer cirugías adecuadas. Lo otro es la cirugía reconstructiva, obviamente, que teniendo más personas en formación con cirugía reconstructiva podemos hacer una mejor rehabilitación de los pacientes, porque cuando uno, yo te digo, ejemplo, que quitamos una lengua o parte de la lengua, buscamos que el paciente, o sea, hacerlo con criterio oncológico, que no quede tumor, pero que también el paciente pueda tener una buena rehabilitación de la deglución, de la fonación, que pueda volver a su medio como tal y ser nuevamente útil y productivo en la sociedad. Y eso es muy importante, contar con una cirugía reconstructiva de alta calidad que la tenemos en el país. Y ahí cada vez hay más profesionales que hacen cirugía reconstructiva. Y muy importante, creo que ahora que estamos viendo la medicina personalizada y sobre todo basado en abordajes genéticos donde podemos encontrar tumores que puedan tener determinados perfiles genéticos que nos puedan permitir incluso no operar, sino tratar con medicamentos y medicamentos dirigidos para este paciente, lo cual va a hacer que sean mucho menores las secuelas. Doctor, y en ese sentido, el manejo de estos pacientes exige equipos interdisciplinarios, cirugía, oncología, radioterapia, nutrición, incluso fonoaudiología, odontología, psicología y rehabilitación. ¿Qué tan consolidado está este enfoque multidisciplinario en Colombia y qué falta por fortalecer? Creo que faltan por fortalecer algunas cosas. Creo que los grandes hospitales, o sea, los grandes hospitales, yo te hablo, hospitales de la talla de la Fundación Santa Fe de Bogotá, Fundación Valle del Lili, eh, em, hospitales grandes como el de Bucaramanga, pues tienen la posibilidad de poder contar con equipos multidisciplinarios porque tienen la posibilidad de tener todas las personas contratadas para esto. A veces en los hospitales regionales donde los recursos faltan, incluso ahora que los hospitales están sin dinero, van reduciendo cosas y empiezan reduciendo, pues que a veces no cuento uno todo el tiempo con la nutricionista o una nutricionista formada o la nutricionista está sobrecargada con trabajo, que a veces no hay una buena rehabilitación del paciente. Entonces, todo eso repercute
en la posibilidad de que el paciente se recupere prontamente y tener menos complicaciones. Pero pues nos toca atender de esa forma. Nos toca ajustarnos y seguir trabajando de esa forma, pero creo que lo ideal es poder contar con eso y creo que en muchos sitios lo hay y como mínimo uno debe contar con un cirujano formado, con el oncólogo con experiencia en esta área, el radioterapeuta con experiencia, con el servicio, un buen servicio de radiología para el diagnóstico, para el seguimiento. Obviamente, el servicio de enfermería para el paciente hospitalizado, contar con fonoaudiología, sería lo mejor intrahospitalario y si no se puede, por lo menos de forma ambulatoria y con una nutricionista formada en la parte de soporte de nutrición, sobre todo el paciente oncológico. A veces toca andar un poco chueco, pero creo que esto tiene que mejorar ahora que lleguen recursos para el sistema de salud nuevamente, volver a insistir en la capacidad de todos los equipos como lo hay en los grandes hospitales y en muchas regionales. Yo trabajé un tiempo en Neiva, vivía en Neiva, trabajé hace muchos años allá y teníamos toda esta posibilidad de tener estos servicios también. Doctor, como nos menciona, la nutrición suele ser un punto crítico en pacientes con tumores de cavidad oral, faringe, laringe o cuello. Usted también ha tenido trayectoria en nutrición clínica. ¿Por qué la valoración nutricional temprana debe ser parte del tratamiento oncológico y no una intervención tardía? No, es que mira, yo hice soporte nutricional durante muchos años y iniciamos nosotros con algo que se llamaba la valoración global subjetiva, que es una valoración que hacía cualquier persona con formación para detectar el riesgo de nutrición o el estado nutricional o la desnutrición del paciente para hacer una intervención temprana. Resulta que si yo llevo a operar a un paciente desnutrido, la tasa de complicaciones aumenta 4, 5, hasta 10 veces más. Si yo tengo un paciente desnutrido, la primera intervención que tengo que hacerlo es nutrirlo para llevarlo a cirugía. Por eso es muy importante la nutricionista, la intervención nutricional y el diagnóstico nutricional. Apenas el paciente ingresa con un diagnóstico oncológico, debe tener un diagnóstico nutricional que nos permita a ver hacia dónde va el paciente y no solo en la entrada. Si resulta que el paciente yo le hice cirugía, va a quimio y comienza a perder peso, también debe tener un diagnóstico nutricional. El diagnóstico nutricional es cambiante durante todo el trayecto del paciente durante su tratamiento. Entonces, el equipo o una nutricionista formada en soporte nutricional en paciente oncológico es muy importante para evitar las complicaciones. ¿Qué hago yo? No tenemos una nutricionista por ahorrar costos, pero resulta que las cirugías se complican más que en otro sitio, entonces todos esos costos se incrementan en la complicación por no tener una intervención nutricional adecuada. Y es muy importante tener el diagnóstico nutricional de todo paciente. Doctor, el virus del papiloma humano, el tabaquismo, el alcohol y otros factores de riesgo han transformado la conversación sobre prevención. ¿Qué mensajes preventivos deberían priorizarse hoy para reducir la carga de cáncer de cabeza y cuello? Bueno, lo primero es la vacunación contra el VPH. Tenemos vacunados todos igual, hombres y adultos. Listo. Ya está, o sea, se debe vacunar. No solo para evitar el cáncer asociado, el cáncer de cuello uterino en las mujeres, sino también el cáncer de cabello oral, tanto en nosotros como en las mujeres. Entonces ya deberíamos estar todos vacunados. Si no somos positivos para el VPH, deberíamos estar todos vacunados. La vacuna protege contra ciertos tipos del virus, pero casi son los mismos. Entonces es una muy buena herramienta la vacunación. Segundo, fuera de la vacunación, lo que nosotros debemos tener en cuenta es seguir insistiendo en los procesos de educación a la comunidad de los pacientes. Es muy importante para poder prevenir y poder hacer un diagnóstico oportuno y una prevención oportuna de los pacientes. Pero yo te dijera aquí, la gran herramienta que tenemos en este momento es la vacunación para el VPH. Doctor, en América Latina la prevención y el diagnóstico temprano suelen depender de campañas intermitentes algunas veces más que de programas sostenidos. ¿Qué debería hacer Colombia y la región para pasar de la conmemoración anual a una estrategia permanente contra el cáncer de cabeza y cuello? Creo que deberíamos insistir mucho más en publicidad, mucho más en redes sociales, mucho más en influencer, entre comillas, médicos que puedan tener una mejor comunicación. Las redes sociales son una herramienta maravillosa para esto. Poder seguir insistiendo en que hay que vacunarnos, en que hay que hacer una atención oportuna en los síntomas y signos de alarma, que eso el paciente lo capta muy bien y si nosotros tenemos una muy, muy buena red de comunicación, podemos hacer eso. Lo otro. Deberían de existir alianzas. Yo he hecho viajes a áreas como el Caquetá, donde he dado charlas y hacemos consulta de diagnóstico con los médicos y los cirujanos de allá tratando
de es un programa que yo llamé el cirujano de cabeza y cuello viajero, como tratar de formar y existir estas alianzas de educación para los sitios donde no hay cirujanos de cabeza y cuello, donde las personas no tienen toda la formación, que hayan como unas instituciones padrinos que puedan tener la formación y la cercanía con estas áreas para poder hacer el diagnóstico oportuno y la atención oportuna de los pacientes. Creo que eso es muy, muy importante que podamos. Hay áreas muy alejadas que no cuentan. Toda la periferia del país es complejo porque no cuenta con todos los especialistas que tengan que tener esa formación. Y si nosotros pudiéramos hacer esas alianzas entre instituciones, es muy importante y eso realmente solo depende de la voluntad de las instituciones y de un direccionamiento político que nos pueda dar, y ni siquiera, cuando hablo político, ni siquiera pensar de a nivel estatal o a nivel ministerial, sino a nivel de las mismas instituciones, de las mismas iniciativas de instituciones, cómo poder apadrinar otras instituciones donde nosotros seamos los que acompañemos estos diagnósticos de estos pacientes. Hay que volver nuevamente, creo que hace muchos años llegó con un boom brutal la telemedicina y ahí quedó. Ahí quedó, entonces creo que volvemos a volver nuevamente a esa posibilidad de tener telemedicina y ahora tenemos herramientas de inteligencia artificial maravillosas para poder hacer un diagnóstico, una atención oportuna, aplicaciones que le digan al paciente qué hacer con determinados síntomas, aplicaciones donde el paciente pueda tomarse una foto de la lesión y le diga, sí, esto puede ser altamente sospechosa. Entonces, todo esto influye desde la educación que podemos contar hacia la comunidad y creo que falta esa voluntad de muchas instituciones y no culpo a las instituciones, estamos en una crisis hace varios años y todo el mundo intenta sobrevivir. Entonces, creo que debemos seguir insistiendo y nosotros como Asociación Colombiana, yo hago parte de la Asociación Colombiana de Cirugía de Cabeza y Cuello, también tenemos esa posibilidad de formar y seguir educando a las personas en el diagnóstico oportuno del cáncer de cabeza o cuello. Claro que sí, doctor, qué mensaje tan importante. Usted además ha desarrollado el concepto de salud empática, orientando a recuperar una medicina más humana e integral. Ujú. ¿Cómo se aplica esta visión en pacientes con cáncer de cabeza y cuello que muchas veces enfrentan miedo, cambios físicos, dolor y alteraciones en su identidad? Mira, yo creé este concepto hace unos años y este programa mm, porque creo que tenemos un gran problema de comunicación entre profesionales de salud y profesionales de salud hacia los pacientes. Nunca nos han enseñado a comunicarnos con ellos. Entonces uno termina cometiendo muchos errores porque a veces no sabe decir las cosas queriendo decirlas de forma adecuada. A mí me ha pasado, me pasó. A veces no sabe abordar todos los pacientes. Entonces yo he usado estrategias de cómo técnicas de comunicación, comunicación no verbal, la medicina narrativa, que es de la medicina narrativa, desde la escritura, desde el arte, cómo poder conectar con los pacientes y con nosotros mismos. Toda la carga que sufrimos en la pandemia, desde la narrativa, desde el arte, es una forma también de poder como desfogar todas esas emociones que tenemos. Entonces creo que aquí es muy importante porque nos permite a nosotros, desde la comunicación, poder decirle al paciente que siempre va a haber algo para hacer. O sea, el paciente puede estar terminal, no puede, o sea, ya no puedo tener cirugía, ya no puedo tener quimioterapia, ya no puedo tener radioterapia, ya no puedo tener medicamentos, pero siempre va algo para hacer y ese algo es una palabra, un abrazo, el darle la mano, el acompañarlo, a veces el silencio es lo que lo acompaña a uno en ese momento, también eso es parte de la medicina. Yo acuñé una frase que dije que tardé mucho tiempo en entender que un abrazo cura más que un bisturí. Entonces, eso, desde ahí, de esa parte de tornarnos mucho más humanos, mucho más empáticos, y lo otro es mucho más compasivos, porque el paso del siguiente, la empatía y la compasión, podemos también curar a los pacientes. O sea, el curar no significa solo quitar el tumor, el curar también significa procesos de sanación de su alma, de su espíritu, que nosotros podemos acompañar. Y lo otro que yo siempre he dicho, está bien como médicos quebrarnos delante del paciente. Si hemos llorado, antes nos decían que eso, yo he llorado delante de pacientes, me he vuelto nada porque no encuentro en otra cosa. Y eso es un proceso que también le permite al paciente que sienta que uno está con él, está sufriendo con él y lo está acompañando. Obviamente que uno también tiene que aprender a manejar las emociones porque son muchos pacientes que uno ve, pero eso también es un proceso que está dentro de la formación o del concepto de salud empática, todo ese proceso de autocuidado y autopreservación, autocontrol de nosotros como médicos y como cuidadores de salud. Qué estrategia tan importante y también tan bonita como para la calidad de vida de los pacientes, doctor.
Además de cirujano, en ese sentido, usted también es escritor, conferencista, instructor de mindfulness y promotor de deporte como herramienta de transformación personal. ¿Qué lugar tiene la narrativa, la empatía, la espiritualidad, la actividad física o el acompañamiento emocional en la recuperación de un paciente oncológico? Uf, creo que es el lugar primordial. Si tú miras todo, yo te digo porque yo todo esto que hago, yo todo esto que hago lo hago porque ya lo probé en mí. Tengo un paciente, a mí me funcionó el deporte, a mí me funcionó el mindfulness y ahora tengo una capacitación, soy instructor de breathwork, de respiración funcional. Volver a encontrar la respiración me funcionó a mí también. Yo le cuento al paciente las experiencias que he tenido y cómo eso le permite poder recuperarse desde la misma actividad física, de caminar, de aprender a respirar, crear unos pequeños espacios de meditación, escribir sus emociones. Yo a los pacientes a veces les formulo diario de emociones o diario de síntomas. Le digo, necesito que usted me escriba aquí, nos vemos en 3, 4 meses, qué días ha tenido los síntomas, cómo han sido, porque eso me permite a veces poder escudriñar mucho más allá de la enfermedad. Entonces, permitir esas herramientas al paciente, decirle que uno también las usa, el leer poesía, la literatura, el arte, pintar mandalas, todas esas cosas nos permiten acercarnos y no solo para nosotros mismos, sino los pacientes le permiten sentir que hay cosas diferentes que ellos pueden realizar durante su proceso de rehabilitación y la escritura es completamente sanadora. La escritura es completamente sanadora. Yo he hecho esos talleres de escritura como sanación no solo en pacientes, sino también he trabajado con jóvenes vulnerables, con jóvenes en situación compleja, y encuentra uno unos escritos maravillosos y cómo una esencia y cómo ellos a veces desnudan el alma y también sacan muchas cosas que tuvieron escondidas que la escritura les permite poder curar igual los pacientes, igual los colegas. Este taller de medicina narrativa los hemos hecho con médicos, con cirujanos y encuentra uno, yo creo que de todos esos talleres he llorado, pero encuentra uno experiencias complejas y dolorosas que son solo a veces posibles de manifestar a través de la escritura o a través de la misma oralidad, que sienten la posibilidad de encontrar. Hay una cosa, hay un concepto en bondad que se llama humanidad compartida. Entonces, cuando tú estás mal, tú crees que eres la única. Pues si tú te pones a pensar en la situación que tú estés mal, yo tengo cáncer de laringe, ¿cuántas personas hay en el mundo? Entonces, ese concepto de humanidad compartida me permite a mí quitarme un poco eso de que solo yo, sino que hay muchas personas más que están transitando conmigo ese momento y me permite poder quitar carga. Entonces, ese concepto también es muy bonito que usamos, sobre todo aplicando la bondad y aplicando la compasión en los encuentros que tenemos con pacientes y con colegas, porque cuando yo comencé a trabajar con esto fue después de haber superado una depresión, después de haber superado un problema complejo emocional. Dije yo, hay que cuidarnos nosotros, hay que curarnos nosotros y nadie nos estaba diciendo nada, nadie nos estaba curando, nadie nos estaba llamando a que abracemos la vulnerabilidad como cirujanos, como médicos, como enfermeras, como terapeutas y que seamos capaces de manifestarla, que no es debilidad y no es que estemos mal, si nos sentimos cansados, tristes, deprimidos, aburridos. Todo eso son síntomas que debemos valorar y que debemos poder compartir. Doctor, ya para cerrar, este Día Mundial también es una oportunidad para dejar un mensaje como el que nos está dando a pacientes, familias, profesionales de la salud y tomadores de decisión. ¿Cuál debería ser el compromiso urgente de Colombia y de América Latina frente al cáncer de cabeza y cuello en los próximos años? Yo soy un convencido de la educación. Creo que el compromiso más importante de las instituciones de salud, de las instituciones estatales, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, de las universidades, de los profesionales de salud es educar. Educar, educar. Si yo educo a la comunidad, puedo incluso quitar los factores de riesgo. Cigarrillo, alcohol, eh, mayor cuidado en las prácticas sexuales y lo otro que ya estamos empezando a ver son los vapeadores. Entonces necesitamos seguir educando a la comunidad y educando no desde el castigo ni desde el miedo, sino desde la comprensión, desde el amor y de que pueda todo el mundo sentir que esas cosas pueden pasar y que verdaderamente podemos diagnosticarlas a tiempo y poder hacer un diagnóstico a tiempo. Creo que el mensaje más importante que yo sigo insistiendo es la educación como una herramienta de diagnóstico precoz, de diagnóstico temprano, de prevención y de promoción del cáncer de cabeza y cuello.
Doctora, agradecemos profundamente su participación y acompañarnos hoy por su incansable labor a través de iniciativas como la Fundación Vida y Retos y su programa Cirujanos de Cabeza y Cuello Viajero también. A todos ustedes, gracias por escucharnos. Recuerden que la información clave del sector salud y los análisis que mueven al gremio están siempre en consultorsalud.com. Nos escuchamos en nuestro próximo episodio. Muchas gracias.